Buenas a todos, bienvenidos a esta segundo tema de los que teníamos previstos y que os había anunciado que iba a hacer un vídeo, tras el cual, bueno, pues os pondré una serie de preguntas para que las respondáis. Así que bueno, vamos a empezar este tema que está dedicado precisamente al apartado de la legislación de época medieval. Así que vamos a analizar un poquito las diferentes características y modelos de documentos que nos podemos encontrar de época medieval. En un primer lugar, conviene comentar cuáles son estos textos fundamentales que nos vamos a encontrar. Bueno, efectivamente, claro, no hay dentro de lo que es el mundo medieval una concepción de protección del patrimonio tal como la tenemos contemplada hoy en día. Evidentemente son una serie de leyes que se preocupan por el mantenimiento, sobre todo, más que considerado como patrimonio, es como, pues bueno, edificios que hay que conservar de alguna manera, con lo cual son leyes que atañen a esa conservación. De todas maneras, son leyes importantes, tanto en cuanto, pues, sin ellas no habríamos conservado prácticamente nada de lo que de época medieval conocemos. Como digo, por lo tanto, la concepción es mucho más utilitarista de la que tenemos hoy en día. Eso conviene tenerlo presente, más que nada para entender algunas decisiones que se toman que hoy en día pues serían tachadas de aberración, ¿no? Sobre todo en lo que a conservación del patrimonio se refiere. Más concretamente, para que tengáis, por ejemplo, un ejemplo más claro, cuando se decide, bueno, pues desmantelar un edificio anterior para construir uno nuevo por una cuestión sobre todo utilitaria. Con lo cual, bueno, pues ahí sabemos que se ha perdido el edificio antiguo y ha sido sustituido por uno nuevo. Claro, el foco, sobre todo en lo que se refiere a los edificios religiosos, está siempre puesto en su valor de carácter sagrado. La concepción artística está presente, no significa que no esté presente. Sin ir más lejos, bueno, ahí están toda la cadena de libros sobre o bien acerca de algunos aspectos de la estética, que es la belleza y todas estas cuestiones, que en época medieval está presente, no desaparece. Lo que ocurre es que sí está mucho más presente el valor sagrado. Por ejemplo, en una catedral, pues se intentará, por supuesto, que todas las el embellecimiento que tienen tanto por dentro como por fuera, esculturas, retablos, imágenes, etcétera, pues sean bonitas de ver, claro, pero sobre todo que tengan un valor sacro, con lo cual pues esto tampoco tenemos que olvidar. Vamos a ver, efectivamente entre los siglos quinto y XII o duodécimo tenemos un pequeño problema, sobre todo desde el punto de vista de la conservación. Quiere decir, conservamos muy poca documentación de esos siglos. Es a partir precisamente del siglo XII cuando hay una cierta concepción, por ejemplo, en lo que se refiere al valor patrimonial de los documentos, o sea, de la documentación, es cuando empieza, de alguna manera, a tenerse constancia que es necesario conservar lo que se haya, lo que se haya escrito, todos esos documentos. Con lo cual, de época anterior prácticamente no conservamos nada. Más bien lo que conservamos es la copia que se ha producido. Es normalmente sobre el siglo XII, siglo XIII, se reproducen leyes, se reproducen documentos de épocas anteriores, que por lo tanto los conservamos precisamente por ese motivo, porque han sido copiados a posteriori. En lo que se refiere a las cuestiones del patrimonio, además, son unos siglos, especialmente en lo que es la zona cristiana de la península ibérica, donde aparte de ocupar un territorio bastante menor,
Como os digo, el valor utilitarista, o sea, el interés de uso de los edificios hace que no haya especialmente muchas leyes referidas a la conservación o protección del patrimonio. Va a ser sobre todo la figura de Alfonso X, que como veis ahí pues ocupa prácticamente el reinado en la segunda mitad del siglo XIII, el que de alguna manera sistematice desde el punto de vista legal todas las cuestiones que estamos hablando, con todas las cuestiones que veis ahí. Es en el libro que escribe, bueno, que manda a escribir, claro, que es el Fuero Real, que después será utilizado como base del derecho prácticamente en todos los reinos peninsulares e incluso hasta de fuera, donde concretamente, pues en el título quinto de ese Fuero Real, vemos todo lo que hace referencia al tema que nos ocupa de protección del patrimonio. En primer lugar, les denomina las cosas de la Santa Iglesia. Pues bien, en ella se especifica que todas ellas merecen especial protección, y es a partir de su reinado cuando todas esas propiedades, todas esas cosas de la Iglesia, tanto las que posee la Iglesia como las que le son donadas a la Iglesia, se establece que no se puedan ni vender ni enajenar. Otra cosa que nos interesa muchísimo es precisamente la obligación de inventariar los bienes de esas iglesias, de esas iglesias entendido en todo lo que atañe al universo eclesiástico, con lo cual los monasterios, las abadías, las parroquias, los eremitorios, etcétera. Que digo que es de sumo interés para nosotros precisamente por el hecho de que es cuando conservamos los primeros inventarios y sabemos si determinados elementos de dentro de las iglesias han existido desde el principio o han sido donaciones a posteriori, o bien si sobre ellos se ha producido algún tipo de alteración, más que nada porque no, prácticamente del siglo XIII no hay mucho, pero en otras ocasiones ya del siglo XIV y del siglo XV tenemos descripciones, o sea, no solo el inventario, sino también las descripciones de esos elementos que hay dentro de las iglesias, incluso a veces de las propias iglesias en sí. Y así podemos saber si había más o menos capillas en una iglesia o en una catedral o en la iglesia de algún monasterio. Bien, se establece una cuestión que es el derecho de retracto, que es una cláusula donde, bueno, pues evidentemente a veces la nobleza o aquellos, sobre todo si son donatarios de carácter privado, bueno, la nobleza también de carácter privado, quiero decir que son de fuera del ámbito de la nobleza, concretamente pues mercaderes que tienen sumas de dinero interesantes y que, bueno, pues se dedican a hacer obras pías y por lo tanto, bueno, pues tienen esas propiedades que donan a la iglesia. Evidentemente, en el momento en el que se dona algo a la iglesia, anteriormente pues se pierde esa propiedad. O sea, la propiedad pasa a ser de la iglesia y punto, y ya está. Y no hay más opciones. Sin embargo, en este fuero real de Alfonso X se establece ese derecho de retracto. De tal manera que si en un determinado momento y por unas determinadas circunstancias el donatario necesita, sobre todo es una cuestión de necesidad, recuperar una determinada obra, bien para poderla vender y sacarle dinero, bien porque por los motivos que sea se ha peleado con la entidad religiosa a la cual le había donado esa propiedad o le había donado ese objeto, pues pueda recuperar. Hay una serie se explica, digamos, las cláusulas, cómo se debe de realizar y en qué circunstancias se puede realizar. Y bueno, pues ahí tenemos una novedad desde el punto de vista del derecho que establece este rey.
En la cuestión de los inventarios y las donaciones, evidentemente se refiere, Alfonso X, sobre todo a los objetos de culto, a los objetos ornamentales y a los vestidos. Más concretamente, objetos de culto es absolutamente todo lo que hace falta para celebrar una misa, con lo cual el cáliz, el platillo, digamos, que sirve para colocar la Eucaristía, el propio porta Eucaristía y toda esa serie de cuestiones. Después los ornamentales, es decir, todos aquellos que están acompañando a la celebración de la misa, sobre todo, pues bueno, lámparas, por ejemplo, alfombras, tapetes, todo eso. Y a los vestidos, vestidos referidos sobre todo a los que llevan los eclesiásticos, las casullas, y todos, digamos, los elementos que suele utilizar el párroco o aquel que está celebrando o el obispo incluso, que están celebrando la Eucaristía. También establece otro apartado que es interesante desde el punto de vista jurídico, que es ese que tenéis ahí, la obligación de informar públicamente de la compraventa de objetos religiosos. Es decir, que aparezca por escrito ante notario público, es la manera de informar públicamente con un notario público, de todas esas transacciones que se puedan producir y que significan un cambio de titularidad en la propiedad de los objetos. Con lo cual, pues evidentemente esto también es una novedad. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Como muchas leyes en la Edad Media y sobre todo leyes de Alfonso X que, digamos, fue quizás demasiado avanzado para su época y la sociedad lo acompañó poco. Pues tenemos efectivamente que esa ley tuvo poco impacto, en el sentido de que la nobleza, pues bueno, eh, prefirió seguir tal como se hacía de manera consuetudinaria y recurrió poco a estas novedades y por supuesto pues no las cumplió en su totalidad. Así que bueno, pues se siguen dando casos y se seguirán dando casos de, digamos, elementos que son donados y después son retirados, pero sin ningún tipo de cuestión jurídica, sino directamente por la fuerza, ¿no? O bien de ceder cosas y no hacer documentos, y por lo tanto, bueno, pues la ley se cumplió poco, tuvo poco impacto. También con Alfonso X, todas estas ideas no solo aparecen en un único libro, digamos, de leyes, sino que también las tenemos en las famosas partidas. Concretamente es en la primera partida, como tenéis ahí, en los títulos 14 y 15, en los que vuelve otra vez a mencionar esas cosas de Santa Iglesia, tanto propias como donadas, en las cuales incide en la protección sobre ellas, exceptuando 6 situaciones, que son las que tenéis ahí. Por deudas, es decir, en el momento en el que un monasterio, por ejemplo, necesitase una cantidad de dinero y por lo tanto necesitase liquidez, porque si no iban a pasar penuria, efectivamente es autorizada la venta de esas propiedades de Sancta Iglesia. En segundo lugar, liberación de cautivos. Evidentemente, todo lo que fuera destinar dinero para la eh, redención, o sea, para la recuperación de cristianos que estaban cautivos en territorio musulmán, pues evidentemente está más que autorizado, con lo cual pues también está contemplado. Casi ligado con el primer caso están las hambrunas, es decir, momentos en los cuales hay una época de escasez, ha habido una época de demasiadas lluvias, con lo cual se pierden las cosechas, o bien de muy pocas lluvias, con lo cual también se pierden las cosechas. Se autoriza a la Iglesia a poder vender sus propiedades.
Reconstrucción, evidentemente, sí hay, y esto está planteado también por Alfonso X, ¿no? En el momento en el que hay necesidad de rehacer un edificio porque se ha dañado, bien por un terremoto, bien por algún fenómeno natural, o bien por el paso del tiempo que lo va deteriorando, y si no se hizo bien, pues puede digamos, ese deterioro necesita de una seria reconstrucción. Por supuesto, esas propiedades pueden ser modificadas y pueden ser cambiadas, puede ser tirada abajo y vuelta a construir. También ocurre, por cierto, en determinados momentos, sobre todo de ese siglo XIII, que las comunidades y 14 siglos XIII y XIV en las que determinadas órdenes, por ejemplo los franciscanos y los dominicos, empiezan a tener mucha gente dentro de los monasterios. A veces tanta gente que es necesario rehacer el monasterio entero porque hay que ampliar. Con lo cual, pues en todos esos casos también está contemplada el tocar, digamos, las cosas de la Santa Iglesia. Luego tenemos los cementerios, claro, en el caso de los cementerios, si es necesario, también se puede alterar la propiedad de la iglesia. Y por último, mejorar el bien. A lo mejor no está dañado, pero simplemente pues se decide que hay que mejorarlo o se quiere mejorar de alguna manera, pues también en ese caso se puede realizar. Evidentemente establece que todas estas casuísticas se den no de forma libre, sino siempre supervisadas por el prelado, es decir, por el obispo de la diócesis, donde esté la determinada iglesia o catedral que se vaya a modificar, o bien con la autoridad, digamos, del lugar, sobre todo la nobleza, que, bueno, pues sea propietaria, o digamos, no que sea propietaria, sino que tenga la jurisdicción sobre ese territorio donde está el monasterio o la parroquia, y entonces, en común consenso con el cabildo se refiere a el cabildo catedralicio o el cabildo, en este caso también puede ser o referirse al cabildo urbano, es decir, los máximos representantes, por un lado, de la institución, por ejemplo, el cabildo catedralicio, son todos aquellos sacerdotes adscritos, bueno, sacerdotes clérigos, adscritos a una catedral y que tienen una serie de prebendas. Todos ellos tienen derecho a voz y a voto dentro de ese cabildo que es de manera mancomunada donde se deciden las decisiones que atañen a la catedral. Lo mismo es extrapolable a los cabildos de los monasterios, donde los monjes con representación tienen voz y voto en ese cabildo del monasterio. Pero también decía que se refiere a la parte laica, es decir, al cabildo de las ciudades, los máximos representantes de la ciudad, que también se reúnen de manera mancomunada y que toman decisiones. Bien, pues ese cabildo, en cualquiera de las circunstancias, tiene que estar también de acuerdo con los cambios que se vayan a modificar. El prelado tiene la autorización, digamos, en esta primera partida, para enajenar los bienes de su iglesia hasta un máximo del 50%, con lo cual hasta la mitad. No se puede sobrepasar, digamos, esa cifra del 50%. Y siempre, ojo, que sea para fundar un nuevo monasterio o aumentar la categoría de alguna iglesia. Con lo cual, si el prelado tiene intención de fundar un nuevo monasterio o tiene intención de ampliar sobre todo la categoría de alguna, si es un eremitorio, pasarlo, por ejemplo, a parroquia, o si es parroquia, pasarlo a basílica, o si es basílica, pasarlo a catedral, tiene, digamos, esa autorización para enajenar bienes que pertenezcan a la Iglesia hasta en un 50% a fin de buscar financiación precisamente para ese hecho.
Por lo tanto, vemos aquí que hay una jerarquización en la autorización. No son cosas que se puedan hacer de manera libre, como comentaba anteriormente, sino que necesitan siempre una supervisión. En el título 15, concretamente, menciona algo que nos interesa bastante para la asignatura, que es la institución del patronazgo sobre iglesias nuevas. Es decir, cuando alguna familia noble, o concretamente un cabeza de familia de la nobleza, decide fundar algún tipo de entidad eclesiástica y ejercer el patronazgo sobre él. Es a eso a lo que se refiere el patronazgo sobre iglesias nuevas. Pues bien, detalla en este título 15 las cuestiones relativas a la construcción de esa nueva iglesia o de ese nuevo monasterio, a su mantenimiento, siempre esa cuestión utilitarista, y a la salvaguarda, en este caso si es protección, tal como lo entendemos hoy en día, de sus bienes. Bien, además se dice que podría reclamar ante los superiores si el enajenador era un eclesiástico, es decir, el encargado de esa nueva iglesia, de ese patronazgo, podía efectivamente apelar a los patronos, a la nobleza, si se veía que su iglesia o parte de su iglesia, sobre todo de sus propiedades, es donde se produce más conflicto. Estas nuevas iglesias suelen tener asociados una serie de tierras precisamente para su mantenimiento. Pues ocurre bastantes veces que sobre todo el poder secular, porque todo esto ocurre con el poder, o digamos una entidad de carácter regular, es decir, un monasterio, como digo, el poder secular, que de alguna manera ejerce la jurisdicción sobre también los monasterios de una determinada diócesis, pues puede pensar o creer que puede enajenar algunas de las tierras de esos nuevos monasterios. En esos casos, el encargado o el máximo representante de ese monasterio puede reclamar ante la nobleza y a su vez desde la nobleza ante el rey para, digamos, denunciar el agravio que supondría esa enajenación no autorizada por él. La conservación del patrimonio civil, en este caso, ya no solo referido a lo religioso, sino también a lo civil, siempre manteniendo esa línea de interés utilitarista, va a tener el embrión precisamente en la tercera partida. Seguimos en las partidas, concretamente en su título 32, que es donde se detalla la manera en la que hay que mantener y reparar las murallas, las fortificaciones, las fuentes, que son también de uso público, o los puentes, que son también útiles para la comunidad. Es el monarca el que va a poner los medios, pero son los vecinos los que van a poner la mano de obra, que eso también de vez en cuando genera algún tipo de conflicto porque hay alguna villa o alguna comunidad en definitiva que, bueno, pues de alguna manera se niega a echar tiempo en la reparación de alguna muralla, concretamente, o en la reparación de algún puente, con lo cual, pues ahí se genera algún tipo de conflicto. Pero bueno, por norma general, en este caso sí está bastante regulado y las comunidades son las primeras interesadas en construir o reconstruir, mejor dicho, algún puente o alguna fuente o las murallas defensivas, sobre todo en zonas más cercanas a la frontera, donde esa muralla es precisamente más necesaria, ¿no? Ahí también vamos a ver una cuestión, sobre todo lo que afecta al urbanismo, que es la prohibición de construir casas cerca de las murallas y también cerca de las iglesias. Evidentemente, este es un fin defensivo. Si hay una casa cerca de una muralla, si el enemigo lanza fuego, lo que sea, y esa casa se quema, que normalmente son construcciones
donde más del 50% de la construcción es madera, por lo menos los tejados, ¿no? Que es la manera más fácil de hacer la techumbre de una vivienda. Pues claro, si se queman, afectan a la muralla. También el propio compartir muro, la muralla con la casa, más que nada, pues muchas veces no es que compartan muros, es que directamente el muro de la muralla o la pared de la muralla sirve como pared interior de la casa. Pues eso también va provocando un deterioro, especialmente si se coloca, por ejemplo, el horno o la cocina cerca precisamente de ese muro, con lo cual pues daña a la integridad de la muralla, con lo cual se decide evitar precisamente todas estas problemáticas prohibiendo la construcción. Esto no quiere decir que se cumpla, es decir, tenemos varios casos, sobre todo en la zona del norte de la península ibérica, en Santander concretamente, en Oviedo también, eh, reutilizaciones de la muralla en el sentido de que se pueblan las murallas, o sea, se aprovechan bien la estructura de la muralla, o bien incluso si son unas murallas con bastante, digamos, porte, se horaden por dentro las murallas para aprovechar y sacar de ahí viviendas. Con lo cual, pues bueno, también será motivo de queja en alguna que otra ocasión. Lo veremos en decisiones que toman los reyes con respecto a determinadas cuestiones que surgen al respecto. Más adelante, Alfonso XI, que no es hijo de Alfonso X, sino es su bisnieto en el orden de sucesión. Pues Alfonso X continuó con esa misma senda en su obra legal, que se llama el ordenamiento, conocido como ordenamiento de Alcalá, porque se, digamos, redacta y se manda a redactar, mejor dicho, en 1348 en Alcalá de Henares. Ahí es donde, por un lado, ratifica las partidas. De hecho, se suele decir que Alfonso X redactó o pensó, ideó las partidas, pero que en realidad la puesta en práctica tiene que esperarse pues prácticamente casi 70 años, 70, 80 años, porque no es hasta el reinado de Alfonso X cuando esas partidas cobran ya un efecto legal mucho más fuerte. Además, se van a incluir una serie de aspectos relativos a la conservación del patrimonio, en este caso de los monasterios que hubiesen recibido algún tipo de donación. Esto lo encontramos en el título también 32 de ese ordenamiento de Alcalá. Pues bien, otro tipo de texto legal que es importante que tengamos siempre presente y que proviene a su vez del que ya hemos visto, de Alfonso X, el fuero real, son los fueros. Los fueros básicamente son el conjunto de leyes que afectan especialmente a la vida cotidiana de una villa o de una aldea, es decir, de un núcleo urbano. Esos fueros pueden ser de dos tipos, bien fuero real, como el que hemos visto que Alfonso X establece, o bien fueros nobiliarios, que normalmente de todas maneras beben del fuero real, tanto en cuanto, bueno, la nobleza no tiene capacidad como para hacer leyes nuevas. Entonces lo único que hace es adaptar las leyes existentes a las necesidades del territorio sobre el cual tengan jurisdicción. En estos fueros es difícil ver, digamos, un detallado muy específico, es decir, lo que son unas leyes generales, en algunos casos quizás un poquillo más específicas, y en lo que a nosotros nos interesa sí hay un cierto grado de especificidad cuando tratan cuestiones relativas a los edificios y a los lugares públicos. Como digo, repiten lo que está establecido en las leyes, no innovan especialmente. Lo que pasa que sí nos interesa porque tenemos la adaptación local de esas leyes. Es decir, en determinados momentos en los que se dice, bueno, pues se establece, por ejemplo,
en el fuero de Toledo, por poner un ejemplo, que no se puede construir cerca de la muralla. Y a lo mejor se añade específicamente cerca de las puertas de Zocodover y de no sé dónde. Bueno, pues ahí tenemos un detallado, o sea, una adaptación local de esas leyes que nos interesan porque a veces nos describen situaciones que ya no existen. Sobre todo lo que se refiere a murallas, ya sabéis, bueno, más o menos es evidente cuando uno visita cualquier ciudad que hay determinados momentos, sobre todo del siglo XIX, donde las murallas desaparecen. Pues evidentemente esa desaparición de las murallas servirá o no sabremos qué es lo que había, digamos, en esa muralla. Este tipo de textos o este tipo de referencias nos ayudan a conocer cuál era la situación anterior a la destrucción o desaparición de algún determinado elemento de la muralla, o quien dice la muralla dice cualquier de otro elemento, por ejemplo, fuentes, por ejemplo, plazas o por ejemplo, puentes, ¿vale? Por otro lado, tenemos los documentos reales. Los documentos reales, mientras que los fueros son, digamos, más seriados en el sentido de que un mismo fuero puede ser repetido y adaptado a cada una de las villas de un determinado reino. En el caso de los documentos reales suelen ser mucho más individuales, con lo cual es un determinado documento que afecta a una determinada propiedad o a o una determinada cuestión y que, bueno, sí se pueden parecer entre sí, pero desde luego el interior es mucho más individualizado. Bueno, de todos ellos destaca el privilegio, que tiene varias tipologías, pero bueno, todos vienen a indicar lo mismo. Es en el momento en el que los monarcas o bien donan bienes inmuebles o bienes muebles a determinadas instituciones eclesiásticas, o bien, digamos, a una donación precedentemente hecha le dan carácter legal, con lo cual ratifican, certifican, confirman, es la palabra concretamente que técnicamente se utiliza, las confirmaciones regias de donaciones que a lo mejor haya podido hacer la nobleza o que haya podido hacer la burguesía de algún sitio. Esto sobre todo se da en la zona de la Corona de Aragón, donde hay mucho más poderío, por así decirlo, por parte de los mercaderes y los fabricantes o transportadores de mercancías. Bueno, la denominación de privilegio afecta sobre todo a Castilla y afecta a la Corona de Aragón y a Navarra, pero bueno, en otros territorios también se han llamado de otras maneras. Por ejemplo, en el Reino de León también tenemos la denominación de carta real. Esas cartas reales vienen a ser exactamente lo mismo, un privilegio. ¿Por qué nos interesan, sobre todo cuando nos acercamos al siglo, finales del siglo XIV y principios del siglo XV? Pues precisamente porque, aunque es verdad que interiormente digamos, es sobre todo cuestiones de carácter legal, cuáles son los plazos, cuáles son las maneras, cuáles son las penas que se derivan de el incumplimiento de una determinada donación o de ultrajar, digamos, una donación. Y aparecen más bien tirando a pocos detalles artísticos. Lo cierto es que sí hay a veces información, como digo, en ese periodo ya, y sobre todo mientras más avanzamos hacia el siglo XVI, mucho más, algunos detalles artísticos, con lo cual a lo mejor se menciona cómo era un determinado cuadro, o cómo era un determinado retablo, o cómo era una determinada escultura. Y eso, por supuesto, como os podréis imaginar, es bastante importante precisamente para saber qué es lo que o cómo era una determinada pieza, si se ha mantenido igual a lo largo del tiempo o si ha sufrido alguna alteración. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema de estos documentos reales, como digo, está el privilegio, pero también tenemos la provisión real, la cual no siempre, en este caso, puede contener alguna información. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, decir que el privilegio
sobre todo si se trata de una confirmación. Puede ser una confirmación, como os he dicho, de esos grupos tipo la burguesía y tal, pero también confirmaciones de donaciones que pueda haber dado la nobleza, un determinado noble, y el rey lo que hace es confirmar esa donación. Bien, dicho esto, la provisión real también puede contener información sobre el mecenazgo, ¿no?, de alguna obra o sobre algo que ya hemos visto, la instauración del patronazgo sobre alguna institución religiosa. Como digo, son bastante menos. Las provisiones reales tienen más tendencia a cuestiones de carácter de propiedad, sí, pero de propiedad sobre todo rural, ¿no? Eh, con lo cual, pues bueno, aparece menos, pero hay que tener en cuenta también este tipo de documento, que va a aparecer con Alfonso X, ay, perdón, con Alfonso X principalmente. Los documentos señoriales, porque la nobleza también tiene sus propios documentos, que bueno, dentro de la categorización de legitimidad o de autoridad, mejor dicho, de los documentos, evidentemente tienen menos valor que los emanados directamente por la monarquía. Pero no quiere decir que no tengan también su valor, sobre todo dentro de un determinado territorio sobre el cual la nobleza ejerce la jurisdicción. Copian más o menos el modelo de la Cancillería Regia. Los que más nos van a interesar, bueno, en realidad ya lo hemos mencionado anteriormente, son los fueros específicos para aquellos territorios, sobre todo villas, villas secundarias, de un determinado ducado o de un determinado marquesado. Con lo cual, bueno, lo que hace es básicamente copiar un poco lo que puedan contener los fueros generales, los fueros reales, pero adaptados muchas veces a los territorios y por lo tanto tienen información que nos interesa para la conservación del patrimonio. Después también tenemos las donaciones, que son, digamos, levantadas ante notario, como también hemos comentado anteriormente. Las ordenanzas, y ahora me meto con los testamentos, las ordenanzas que también, digamos, copian un poco el modelo, en este caso del ordenamiento de Alcalá, y que también hacen mención precisamente a esa conservación de determinados elementos dentro del entramado urbano, plazas, fuentes, puentes, puertas, etcétera, que interesan a la comunidad y que por lo tanto pues aparece de qué manera tiene que ser ejecutada la reconstrucción o bien el mantenimiento de estos determinados elementos. Y ahora vamos con los testamentos, porque este es un documento de carácter privado, pero es importantísimo. Todo hombre medieval que se precie, y sobre todo que tenga dinero, va a redactar testamento, más que nada porque si no se transforma en un caos y en una rapiña por parte de los herederos intentando quedarse con las mejores partes de ese botín. Con lo cual lo normal es que quien sea, en su sano juicio, y además eso de en su sano juicio aparece ya mencionado en los testamentos, yo en mi sana y férrea voluntad, es decir, que estoy bien de la cabeza, se establece qué es lo que se va a donar y ahí es donde nos interesa. Nos interesa por un lado porque nos habla de la conservación del patrimonio, es decir, determinada qué se va a hacer, porque hay testamentos, hoy en día a lo mejor pues pueden ocupar, no sé, 10 páginas por ahí, bueno, en época medieval las tenemos esas 10 o incluso en algunos casos pues 20, 30, 40 páginas de testamento. Lo que nos interesa es que el detallado es muy profundo. Prácticamente el testamentario eh, explicita todas y cada una de las pertenencias que tiene y a quién van a ir, especificando el nombre de las personas a las que va a ir, la cantidad de dinero, si va a donar dinero, qué tipo de tierra, si va a donar tierra, y para lo que nos interesa, en el caso de obras de arte o en el caso de edificios, palacios fundamentalmente, no se explicitan a veces
cómo son. Hay una descripción de esos elementos. Por ejemplo, eh, ítem, que se suele siempre decir, que quiere decir igualmente, igualmente el candelabro que tiene 5 brazos y la forma no sé qué, no sé cuánto, con lo cual detalla ese elemento, sobre todo porque, claro, como son cosas que se van a hacer después de muerto y a lo mejor se refiere a propiedades que están repartidas a lo largo y ancho de varias casas palaciegas, pues evidentemente los que vayan a realizar los albaceas de ese testamento, que son los únicos autorizados a hacer la repartición según se dice en el testamento, necesitan saber de qué objeto se está hablando, con lo cual nos interesa mucho porque tenemos ahí un gran detalle de estas cuestiones. Bueno, claro, los límites entre lo que es documentación señorial, es decir, la emanada expresamente por la Cancillería nobiliaria, y la documentación notarial, que sería la documentación emanada por parte de un determinado notario o bien de una determinada notaría, no es tan claro, porque sobre todo en el caso de los testamentos, el testamento sí lo hace un noble, pero lo corrobora un notario. ¿Qué es lo que ocurre? Además, ¿dónde está más todavía ese entuerto? En el hecho de que los señores tienen sus propios notarios, con lo cual no es un notario público, o bien es un notario público que es contratado específicamente para realizar determinados documentos para un noble. Con lo cual, como digo, ahí fluctúa un poco entre lo público y lo privado estas cuestiones que, bueno, desde un punto de vista legal, a lo mejor pues provocan algún tipo de quebradero de cabeza. Después tenemos los documentos concejiles. Desde el momento básicamente del siglo, bueno, ya existen desde finales del siglo XII, pero con fuerza los vamos a tener en el siglo XIII, los concejos de las villas que ya los he mencionado anteriormente y que se refieren precisamente pues a ese conjunto de representantes de la ciudad que se reúnen, bueno, de la ciudad, de la villa, que se reúnen para dirimir una serie de cuestiones y decidir una serie de cuestiones. Pues bien, evidentemente van a ser en las ordenanzas donde vamos a ver reflejado todo lo que atañe precisamente al día a día. Hoy en día esta palabra se ha mantenido, es decir, en todos los municipios de la península ibérica, bueno, me atrevería a decir que pues, por lo menos de todo el mundo casi, todos los municipios tienen una serie de ordenanzas, porque han mantenido el mismo nombre, que tienen por supuesto valor legal y que atañen, como digo, a todos los momentos de la vida cotidiana dentro de vivir en una comunidad. Con lo cual, pues bueno, cuestiones relativas a hacer ruido, cuestiones relativas a la suciedad y mantenimiento de las calles, cuestiones relativas a pues el pago de determinados impuestos que son para el ayuntamiento, para el concejo, cuestiones relativas, y es aquí donde nos interesa, a la conservación de los edificios, ¿vale? No están, esto es importante subrayarlo, porque mientras que a lo mejor ya a nivel de la monarquía, con Alfonso X y posteriormente con Alfonso XI, sí existe una cierta concepción de patrimonio en cuanto a cosas de Santa Iglesia, si os acordáis, como hemos visto anteriormente. En el caso de las ordenanzas, no se contemplan como patrimonio en cuanto hoy en día lo entendemos, sino simplemente, pues bueno, como una necesidad de mantener una serie de elementos que hay en la villa y que por lo tanto necesitan conservación. Es desde ese punto de vista. O sea, no vamos a conservarlo porque es un patrimonio que tenemos y tal, sino vamos a conservarlo porque nos hace falta y nos es útil, que esto es una importancia también, o conviene, digamos, tenerlo siempre presente. Luego tenemos las actas, que estas son redactadas, son documentos de carácter público. Esas actas son redactadas por el escribano de la villa. Bueno, escribano en realidad a partir del siglo XV y sobre todo XVI en adelante,
más que escribano, a lo mejor tenemos notario, el notario, ¿no? Pues bueno, notario, escribano, el caso es que viene a ser más o menos la misma figura, redacta, digamos, esta serie de cuestiones eh, relativas a varios aspectos. A nosotros lo que nos interesa es los que se refieren al cuidado de edificios y de lugares públicos. En esas actas, además, tenemos también reflejada una elemento que es importante, son las comisiones de las obras públicas, es decir, las personas mencionadas por nombre y apellidos que se van a ocupar del mantenimiento precisamente de los edificios y de los lugares públicos, con lo cual pues también es un dato muy importante de cara precisamente al tema que nos interesa, que es la conservación del patrimonio. Con respecto a los documentos notariales, vamos a, bueno, en primer lugar decir que donde tenéis el grueso de la información de todo lo que son documentos notariales, por supuesto, son los archivos históricos provinciales. Y en determinadas ciudades, que no son todas, ni muchísimo menos, existen los archivos de protocolos. Los protocolos son protocolos notariales, con lo cual ahí también tenemos toda esta información. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos sitios y por qué no son tan importantes? Pues bueno, tenéis ahí donaciones, tenéis ahí contratos, cartas de venta, cartas de encargo, cartas de pago, es decir, una serie de documentos que desde el punto de vista de legislativo y sobre todo lo referido a patrimonio y conservación del patrimonio, pues los vamos a tener ahí. De hecho, me gustaría llamar, antes de comenzar al detallado de cada una de estas cuestiones, si me interesaba subrayaros una cuestión, sobre todo porque, bueno, es uno de mis caballos de batalla últimamente, que es la defensa o, digamos, llamada de atención para todo el mundo sobre el patrimonio documental. Está bien que utilicemos los documentos para buscar información sobre otro tipo de patrimonio, sobre todo patrimonio mueble o patrimonio, o sea, al revés, patrimonio inmueble o patrimonio mueble. Pero que no se nos olvide que dentro de ese mismo patrimonio mueble están los documentos, el patrimonio documental. Con lo cual, todos esos documentos que encontramos, que son a lo mejor del siglo XV, del siglo XIV, y bueno, y de más adelante, por supuesto, el siglo XVI, XVII, XVIII, bueno, todo eso es patrimonio también y todo eso merece ser conservado también. Lo digo porque muchas veces, bueno, pues son documentos y tal, y da un poco de igual si se conserva o no ese documento. Bueno, pues llamar la atención sobre la importancia que también tiene, perdón, la conservación de ese patrimonio. Bueno, pues tenemos donaciones. Todo esto, por cierto, es una manera de hacer público lo que es privado. Es decir, en todos estos casos, lo que vamos a encontrar son personas que van a realizar de manera privada, pues todo ese tipo de cuestiones que veis ahí, pero que necesita una validez y reconocimiento legal que se la va a dar la firma del notario. Es por eso por lo que se conservan, digamos, en esos archivos, tanto los históricos provinciales como los específicos de protocolo, los documentos, o sea, los protocolos notariales que todos aquellos notarios adscritos a una determinada villa o algún determinado lugar tenían la obligación de conservar en libros. Son esos protocolos, ¿vale? Donde, digamos, de una manera cronológica, la mayor parte de las veces cronológica, porque claro, se van escribiendo a medida que va haciendo falta redactar un determinado documento. Se hace el documento, digamos, por separado, por un lado, pero después se conserva una copia precisamente en esos libros de protocolo. Pues bien, esas relaciones o esas actividades de carácter privado, pues pueden ser donaciones, por supuesto, determinadas personas que por lo que sean, pues quieren salvar su alma, que es otra, en fin, algo totalmente comprensible para la época medieval, pues deciden donar
una determinada tierra, una determinada huerta, un determinado molino, alguna determinada cuestión a la iglesia y por lo tanto quieren que quede registro de ello. Aparte de, os recuerdo, desde Alfonso X es obligatorio que todas estas transacciones queden registradas legalmente. Después tenemos contratos, contratos que es donde más nos interesa, por ejemplo, los contratos de un concejo o de una catedral o de un monasterio con un determinado maestro de obras para realizar precisamente o bien o bien un edificio, o bien para realizar un cuadro, o bien para realizar una escultura, etcétera. Digo que nos interesa mucho porque en varias ocasiones, pues nos podemos encontrar con esta descripción, quiero decir, de el objeto, con lo cual para nosotros es una información valiosísima, sobre todo si el objeto no se ha perdido o si el objeto se ha modificado. Después hay cartas de venta, es decir, no hay una donación, sino que hay una venta. O bien cartas de encargo, que en el fondo viene a ser como lo que he mencionado de los contratos, solo que en este caso es la carta, digamos, o lo que una de las partes propone. No aparece a lo mejor tanto la figura del contratista, es decir, de aquel que va a ejecutar la obra, sino la carta o el documento emitido por aquel que quiere que se haga una determinada obra. Después están las cartas de pago, que son complementarias a las cartas de venta o a las cartas o a los contratos. Es decir, una vez se ha realizado la obra, pues se constata y se certifica. Este sobre todo lo emite el contratista, que dice yo, fulanito de tal, confirmo que he recibido de fulanito de cual la cantidad, o sea, la cantidad X por haber realizado la obra tal. Con lo cual también son documentos que son importantes. Más que nada porque hay veces que a lo mejor pueda coincidir que se encarga una obra, pero la obra al final no se acaba haciendo, con lo cual no tenemos la confirmación por la carta de pago. Además, en las cartas de pago también es interesante e importante porque puede decir si ha habido algún tipo de alteración, es decir, por faltar dinero, por no sé qué, pues se ha hecho solo una parte o se ha modificado en el último momento la obra que estaba establecida en un primer momento. Y por último, bueno, los testamentos que tienen, para no repetirme, toda la importancia que ya he mencionado para los testamentos de los nobles. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que a un nivel menor en el sentido de que estos testamentos son pues de gente común. Podemos encontrarnos, que es aquí la importancia, digamos, si son gente de más dinero, es decir, armadores, por ejemplo, de barcos, o eran comerciantes, o son eh, alfareros, o son así, pues que al tener más dinero, los testamentos puedan ser un poquito más, tienen más enjundia, tienen más cantidad de información, e incluso pueden tener, como veis ahí también, inventarios, que también nos interesan precisamente para todas estas cuestiones. Bueno, estamos terminando ya. Decir sobre esos documentos notariales que son formularios, ¿vale? Con lo cual, al ser formularios, son como hoy en día, es decir, son cosas que no cambian y lo único que cambian son determinadas casillas, ¿no? Que son las que hay que rellenar, como hoy en día, por ejemplo, los PDFs sobre todo de la administración, donde lo único que hay que rellenar, pues es el nombre, el apellido, no sé cuánto, los motivos y demás, pues aquí tenemos exactamente lo mismo, solo que en los siglos de la Edad Media. Entonces, de ahí, pues, de dónde nos informa o podemos sacar información relevante sobre esos aspectos que veis ahí. El artista. Es gracias a esta documentación notarial como conocemos a los autores de determinadas obras que de otra manera se nos habrían perdido totalmente porque no son los más famosos, pero a lo mejor han estado trabajando tipo como si fueran un taller itinerante en una determinada comarca o en alguna determinada región. Después, por otro lado, nos mencionan los mecenas, que también son importantes, más que nada, sobre todo por aquellos mecenas
que no son los más poderosos, con lo cual, pues, también es importante. Como digo, también se menciona la obra. No siempre, ojo, toda esta información, por desgracia, no siempre la tenemos, pero cuando la tenemos, nos informa de las características materiales e incluso a veces simbólicas de esas obras. Nos indican las medidas. Tiene que medir 15 codos de largo, tiene que tener 3 codos de alto, las murallas o las paredes, por ejemplo, de una iglesia. Nos hablan de los precios, nos hablan de los plazos, nos hablan también, que es una información bastante curiosa, de los colores que se eligen para que visualmente se vean por fuera o en los retablos. Entonces es interesante porque vemos de qué manera ha coaccionado el encargo sobre la obra, cuál era la concepción previa que se tenía de esa obra, con lo cual es bastante interesante. Y después, evidentemente, todo lo que se refiere a las fechas y a los lugares donde se ejecuta esa obra. También nos habla de los modelos a seguir, porque a veces, esto no es tan común, pero a veces sí se dice, y queremos que se haga la iglesia al estilo de la iglesia de tal. Y menciona una iglesia ya existente que va a servir de modelo para la iglesia, el monasterio, el retablo, la escultura, quiero decir, lo que se encargue y que tenga, por lo tanto, una determinada forma y un determinado, digamos, modelo en el cual se ha inspirado y que nos es importante saber también, sobre todo por aquello de las influencias artísticas. Y ya por último, el último punto es la cuestión relativa a las fianzas. Normalmente se deposita, bueno, esto sobre todo a nivel económico, una determinada cantidad para que se ejecute la obra y otra, bueno, como ocurre hoy en día, se adelanta, digamos, una cantidad y luego después, a obra completada, se da el resto del montante, ¿no? Precisamente para evitar que la obra se quede colgada. Bien, pues hasta aquí